Bienvenidos a esta presentación sobre la estadística aplicada en la educación, específicamente en el campo de la psicopedagogía. Hoy explicaremos cómo la estadística puede ser una herramienta poderosa para analizar datos y tomar decisiones informadas en el ámbito educativo. Comenzaremos con una introducción a la estadística no paramétrica. Este enfoque es esencial cuando nuestros datos no siguen una distribución normal. En el contexto educativo, esto significa que podemos realizar análisis significativos incluso con muestras pequeñas o datos que no cumplen con los supuestos tradicionales. Esto es especialmente relevante en la investigación, donde la diversidad de los datos es común. Software para análisis estadístico y visualización de datos. Analizaremos la oferta de software de análisis estadístico con enfoque científico y particularmente biológico. Tomaremos en cuenta aspectos como el costo, la disponibilidad en diferentes sistemas operativos, la diversidad de métodos, interfaz, etc. ¿Se está pensando en cambiar de software para tu análisis o estás empezando y te gustaría saber cuál podría ser el mejor para ti? Aquí te brindamos información sobre las opciones y muestras recomendaciones. Cuando hablamos de software estadístico nos referimos a aquellos programas y aplicaciones en los que podemos realizar análisis estadístico, como por ejemplo pruebas de hipótesis o modelos de regresión. Se las conoce también como paquetes estadísticos. Desde el principio de la computación se ha desarrollado en gran cantidad. Dentro de estos programas también podemos realizar los gráficos necesarios para representar nuestros datos. La visualización de datos es una parte importante en estos software. Para esta entrada usaremos los términos paquete, software y programa de manera indistinta. Comencemos. Para elegir un paquete estadístico, lo mejor es hacernos las siguientes preguntas. ¿Me es posible instalarlo? ¿Está disponible para mi sistema operativo Windows, Mac o Linux? ¿Tengo el presupuesto para pagar la licencia o en su efecto? ¿Es gratuito y de libre acceso? ¿Ofrece los métodos y análisis que realizo con cotidianidad? ¿Es usado por mis colegas cercanos o por la comunidad científica dentro de mi área del conocimiento? ¿Me es intuitiva de interfaz de usuario, línea de comandos o interfaz gráfica? ¿Tengo el tiempo de aprender a usarlo? Vayamos más a fondo sobre la respuesta a estas preguntas. El modelo de pago. Cuando estemos cotizando un software, hay que poner mucha atención al modelo de pago. En general, existe el pago único, que es la licencia perpetua, y el pago por suscripción, que es la mensual o anual. Ambas tienen sus pros y sus contras. Mediante pago único frecuente no se incluyen las actualizaciones a nuevas versiones, mientras que el pago por suscripción presenta un gasto constante. Por supuesto, nada de esto tiene relevancia si el software es gratuito. Los métodos y las visualizaciones. Cuando estamos buscando si los métodos que necesitamos están disponibles en algún paquete estadístico, debemos revisar muy bien en el sitio web del desarrollador. Podemos hacerlo en el documento o en la página del producto. Si no nos proporcionan esta información, podemos buscar en Google o YouTube el método y el software. De la misma manera que con los métodos que hay que revisar si es posible generar, editar o modificar de acuerdo a nuestras necesidades los gráficos que requerimos en el programa que buscamos. La interfaz del usuario se refiere a la forma en la que interactúa el usuario con el software. Muchas personas estamos acostumbradas a usar programas con ventanas, menús despegables y herramientas con el mouse. A esto se le llama interfaz gráfica, que con sus siglas es GUI. Por otro lado, también existe la interfaz de línea de comandos, con sus siglas CLI, en la que la manera de trabajar es ejecutando funciones y especificando argumentos de acuerdo a la sintaxis del lenguaje de programación determinado. Algunas de las preguntas anteriores están muy relacionadas. Si el software es usado dentro de tu área de estudio
probablemente ofrezca los métodos que necesitarás usar. Por otra parte, si no te resulta intuitiva la interfaz, probablemente no tengas el tiempo de aprender a usarla. Dicho esto, ya sé que estás pensando que cambiarte en el software por cualquier razón o que querías aprender uno nuevo. A continuación te presentamos una lista de los más populares que encontramos. Empezamos con SPSS, que tiene un desarrollador IBM, sistema operativo Windows, Mac OS y Linux. Última versión del 2020, licencia por pago y tiene una interfaz de usuario, interfaz gráfica y tiene una interfaz de líneas de comando. Es el software de estadística más valorado, desarrollado por SPS Inc. en 1968. La herramienta existe desde más de hace 50 años. Posteriormente, IBM adquirió SPS en el 2009 y el nombre de la herramienta cambió, pero nadie se refiere al software con ese nombre, todos lo llaman SPSS. ¿Qué puede hacer SPS por sus datos? Es una herramienta sofisticada diseñada originalmente para respaldar el análisis y la gestión de datos de ciencias sociales. Hoy en día, el software tiene un uso generalizado en el mundo académico. Pero los académicos no son los únicos profesionales que lo utilizan, sino también los analistas, el número de seguros, gobiernos, servicios financieros, investigación de mercado, atención médica, comercio minorista, gestión de riesgo y telecomunicaciones. Todos ellos confían en SPS. No encontrarán una herramienta de análisis de datos más versátil que ella. SPS es muy fácil de usar, pero eso no significa que alguien con formación en análisis de datos cero no tendrá dificultades para usarlo. Simplemente significa que es fácil de usar, ya que está preparado para realizar estadísticas descriptivas, regresión lineal, análisis de factores o análisis de conglomerados. Continuemos con Excel. Excel es una herramienta de análisis de datos muy accesible y fácil de usar. Su principal fortaleza radica en las tablas dinámicas que permiten resumir y analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Además, Excel ofrece funciones para crear gráficos y tablas que faciliten la visualización de datos, lo que es esencial para presentaciones. Aunque no es un software estadístico especializado, su versatilidad lo convierte en una opción popular para análisis básico y visualización de datos. El siguiente, SAS. Es un software de análisis estadístico muy utilizado en la industria y en la investigación. Es conocido por la capacidad de manejar grandes conjuntos de datos y realizar análisis complejos. Ofrece una amplia gama de procedimientos estadísticos que es especialmente fuerte en análisis de datos longitudinales y su supervivencia. Sin embargo, su costo puede ser un factor limitante para algunos usuarios. Por otro lado, tenemos también Python. Python es un lenguaje de programación versátil que se ha vuelto muy popular en el análisis de datos y las ciencias de datos, con bibliotecas como Pandas, NumPy y Matplotlib. Python permite realizar análisis estadísticos, manipulación de datos y visualización de manera eficiente. Su naturaleza de código abierto lo hace accesible y flexible, lo que convierte en una excelente opción para quienes buscan personalizar sus análisis. El siguiente, Stata. Stata es un software de análisis estadístico que es especialmente popular en las ciencias sociales y en la economía. Ofrece una interfaz amigable y una amplia gama de comandos para realizar análisis estadísticos, desde regresiones hasta análisis de panel. Es conocido por su capacidad para manejar datos complejos y su enfoque en la reproducibilidad de los resultados. El siguiente, R. R es un lenguaje de programación en un entorno de software para el análisis estadístico y la visualización de datos. Es altamente valorado en la comunidad académica y de investigación debido a su capacidad para realizar análisis complejos y su amplia gama de paquetes disponibles. R es especialmente útil para la visualización de datos, permitiendo crear gráficos sofisticados y personalizados. Vivo. Vivo es un software diseñado para el análisis cualitativo de datos. Es ideal para investigadores que trabajan con datos no estructurados, como revistas, encuestas abiertas y contenido multimedia. Permite organizar, codificar y analizar datos
cualitativos, facilitando la identificación de patrones y temas en la investigación. Ahora, una pequeña introducción al manejo del SPSS. Para crear archivos, tenemos que abrir el programa, seleccionar la opción Introducir datos para la creación de una nueva base de datos y dar clic en Aceptar. Partes del programa. Empezamos con la barra de título. En esta barra se muestra el nombre de la base de datos, así como el nombre del programa abierto, en este sentido INVM SPS Statistics. El siguiente, barra de menú. En esta barra se muestran las opciones de las cuales podemos operar los datos. Dichas opciones están agrupadas en secciones correspondientes a cada parte del menú. Barra de herramientas. En la barra de herramientas, esta barra se muestra las opciones más usadas en el programa. Representando en el icono, esta herramienta podemos personalizar de acuerdo a nuestras necesidades. Barra de variables. En esta barra se muestra el nombre de las variables que hemos creado. El nombre predeterminado de las variables es var seguido con un número. Por ejemplo, var 0001 o var 0002. Consecutivo, una razón de que el programa SPS evita la duplicación de las variables, hasta que el usuario establezca el nombre correspondiente a la variable. Es necesario establecer el nombre de cada una de las variables. Siguiente, la barra de observaciones. En esta barra se muestra el número de observaciones o números de registros que tenemos en la base de datos. En cada una de las observaciones mostrará que el área de datos de los valores correspondientes de cada variable en cada una de las observaciones. Siguiente, área de trabajo o datos. En esta sección, el programa SPSS se muestra los datos capturados de cada una de las variables establecidas, los valores como respuestas o indicador que se haya obtenido de cada una de las observaciones. Las vistas. En esta sección del programa SPS se muestra los dos tipos de vista. La primera, vista de datos. Es ella que muestra todos los datos capturados para cada variable y una observación. Y la segunda, vista de variables. Muestra que el nombre de las variables, así como las características y propiedades de la misma. Y por último, tenemos un ejemplo. A través del programa SPS capturé los valores correspondientes a una de las variables establecidas. Lo guardé con el nombre del archivo práctica 1.sabb. Ahora vamos a personalizar la base de datos. Una vez que se haya guardado los datos en el archivo, procedemos a documentar las variables de una forma más específica. Para esto, utilice las acciones. Vistas de variables puede tener acceso a esta función que está localizada en la parte inferior izquierda de la pantalla. La opción Vista de variables le permite asignar un nombre más descriptivo a las variables, así como documentar los niveles de sí mismo, asignar valores perdidos y determinar el tipo de escala en la que se encuentran las variables. A continuación se discuten ejemplos más específicos para tener acceso a esta opción. Haga clic en la solapa Vista de variables. Establecer el nombre de las variables. El cambio del nombre. Como podrá observar en la figura anterior, las variables tienen el nombre genérico, var 001, var 002, var 003 y así. Utilice esta opción para asignar los siguientes nombres a las variables. Recuerde que cada límite tiene 8 espacios, como por ejemplo, sustituye el nombre por género, sustituye el nombre por intento, sustituye el nombre por promedio, sustituye el nombre por prestigio y sustituye el nombre por persiste. Todas estas opciones son las permitidas llenando los 8 espacios. Asignar niveles. Asigne niveles a cada una de las etiquetas. Con esta opción usted puede asignar un nivel más descriptivo a sus variables, ya que la opción name o nombre no le permite utilizar más de 8 caracteres por variable. Utilice esta opción y asigne los niveles siguientes en las 5 variables de la muestra. Tenemos género, masculino o femenino, intento de persistir o volver a matricularse, promedio de calificaciones, prestigio, grado de satisfacción en el prestigio de la universidad, persistencia real en el semestre. Ahora, la categorización de variables. Tenemos los
valores numéricos. Con esta opción usted puede asignar los numéricos a todas las variables. Categoría. Ejerce esta opción asignando valores numéricos en la variable género, intento, prestigio y persiste con la específica a continuación. Género. Asigne el valor 1 al cuadro valor y describa masculino. Y así sucesivamente hasta la etiqueta. Luego haga clic en el botón añadir y repitan los mismos procedimientos asignando el valor 2 al valor 3 y a los valores que usted quiera. Intento. Asigne el valor 1 en desacuerdo total, el 2 en desacuerdo, el 3 en neutral, el 4 en de acuerdo, el 5 totalmente de acuerdo para describir los 5 niveles que puede tener la variable. Intento. Siguiendo el proceso que utilizó para la variable género. Prestigio. Asigna los valores del 1 en desacuerdo total, 2 en desacuerdo, 3 en neutral, 4 en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, para describir los 5 niveles que puede tener la variable prestigio siguiendo el procedimiento que utilizó en las variables intento. El promedio. No necesita asignar variables adicionales ni niveles que estas variables, ya que una variable continua y es codificada por una forma numérica. Persiste. Asigna el valor 1 para el nivel persistio y el valor 0 para el nivel no persistio, siguiendo el proceso que utilizó en las variables género. Ahora tenemos la escala de medida. Se puede especificar 3 tipos de medidas en las cuales son nominal, ordinal y escala. La primera, nominal. Su fin de identificar sujetos objetos de acuerdo a su distribución, por lo que únicamente podemos establecer las relaciones de igualdad-desigualdad entre los sujetos objetos de una distribución. Por ejemplo, los números que son asignados a los jugadores de fútbol con la finalidad de diferenciarlos, el número de matrícula de los alumnos inscritos de un programa educativo. Segundo, ordinal. Este tipo de escala está designada para ordenar los sujetos objetos de una distribución en función de alguna característica. Una escala de medición es ordinal si los datos pueden jerarquizar u ordenar las observaciones. Los datos ordinales pueden ser numéricos o no numéricos. Por ejemplo, las medidas pequeño, mediano y grande para dar el tamaño de un objeto son datos ordinales no numéricos. Por último, tenemos la escala, que puede ser de 2 tipos de intervalo y de razón. La escala de intervalo es una escalera de medición, es de intervalos si los datos tienen las propiedades ordinales y los intervalos se expresan en términos de unidad de medición fija. Los datos de intervalos tienen que ser numéricos. Por ejemplo, la medición de temperatura son datos de intervalo. Escala de razón. Una escala de medición es la razón de que los datos tienen la propiedad de los datos de intervalo y el cociente o razón entre los dos medidos. Los datos de razón tienen que ser numéricos. Por ejemplo, la distancia, la altura, el peso, el tiempo, todo esto se mide en una escala de razón. Y por último, en nuestro ejemplo, nosotros identificamos la variable género como nominal, el promedio como escala y finalmente las variables intento, prestigio y prestigio como ordinales. Así ustedes pueden mostrar en la pantalla. Como conclusión, en el ámbito del análisis de datos, la elección del software adecuado es fundamental para obtener resultados precisos y significativos. Todas estas herramientas que acabamos de ver ofrecen diversas funcionalidades que se adaptan a las necesidades específicas de los investigadores en diferentes disciplinas. Cada uno de estos programas tiene sus propias ventajas y desventajas, y la selección dependerá de los factores como el tipo de análisis requerido y la complejidad de datos y la familiaridad del usuario con la herramienta. Al dominar estas herramientas, los investigadores pueden mejorar la calidad de sus análisis y contribuir de manera más efectiva al avance del conocimiento de sus respectivos campos. Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a todos los autores y desarrolladores de los programas de software mencionados, así como a los educadores y profesionales que comparten su conocimiento y experiencia en el análisis de datos. Su dedicación y esfuerzo han hecho posible que investigadores de todo el mundo puedan acceder a herramientas poderosas que facilitan la comprensión y el análisis de datos complejos. También agradezco a los estudiantes y profesionales que se esfuerzan por aprender y aplicar estas herramientas en su trabajo, contribuyendo hacia el desarrollo de la investigación y la ciencia.